Abdías 1. La humillación de Edom. Versículo 1. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. El inicio del libro de Abdías no es una simple declaración de guerra antigua. Es el sonido de una alarma que despierta los sentidos más profundos del ser humano. Cuando el texto dice que se ha oído un pregón y que un mensajero ha sido enviado a las naciones, nos describe el momento exacto en que la verdad rompe el silencio. Imagina que tu mente es un territorio, compuesto por diferentes naciones, pensamientos, emociones, recuerdos, y de repente, una frecuencia nueva y cristalina atraviesa el ruido cotidiano. Ese es el pregón, una toma de conciencia que nos obliga a dejar de ser espectadores. Este llamado a la batalla tiene un objetivo claro, Edom, pero no busques a Edom en un mapa moderno, búscalo en el espejo. Edom representa esa estructura de orgullo, ese ego, que se ha construido una fortaleza de autosuficiencia en las hendiduras de las peñas. El nombre de Abdías, Obadya, suma 91, el mismo valor que la unión de los nombres divinos EHVH, 26, plus Adonai, 65, lo que lo convierte en el siervo, capaz de canalizar esta frecuencia de justicia. El pregón anuncia que el tiempo de esa ilusión ha terminado. La cizaña de la soberbia ha madurado tanto que ya no puede esconderse entre el trigo. Hay una doble acción aquí. Levantaos, el mandato que viene de lo alto para activar nuestra voluntad, y levantémonos, nuestra respuesta activa para movilizarnos contra los pensamientos que nos mantienen atados al engaño. Es el efecto boomerang de la existencia. El sistema de falsas seguridades que construimos termina siendo el mismo que nos asedia cuando la luz de la verdad lo expone todo. Versículo 2. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La declaración, he aquí, pequeño te he hecho, marca el inicio de una descompresión espiritual necesaria para restaurar el equilibrio en la conciencia humana. En este análisis, Edom no es solo un referente histórico, sino el símbolo del ego hipertrofiado que debe ser reducido a su tamaño real. Para que la redención completa, o Geulá, se manifieste en el individuo, el orgullo debe contraerse. Esa pequeñez de Edom es, en realidad, el espacio vital que la luz recupera para volver a habitar en nosotros. En la arquitectura profunda de este mensaje existe un código técnico fundamental basado en el valor numérico 45. Este número actúa como el eje de una revelación triple que conecta al hombre, Adam, el exceso, Me'od, y la humildad, Ma'ash. Aquí es donde se desenmascara el virus de la cizaña. El engaño consistió en convencer al ser humano de que para alcanzar su máximo potencial como Adam debía buscar el Me'od, es decir, el más, el exceso y la autoexaltación. Al desviar la capacidad humana hacia el ego desmedido en lugar de dirigirla hacia el Ma, esa pregunta de humildad absoluta que reconoce nuestra verdadera esencia, Edom saboteó su propia naturaleza. Por eso, al ser abatido en gran manera, Me'od, el texto nos revela que Edom es juzgado por su propia perversión. Su búsqueda de ser más termina siendo su propia ruina. Al ser descrito como despreciado o basui, el texto señala que Edom ha quedado reducido a una clipá, una cáscara vacía y sin sustancia. En el pensamiento espiritual, aquello que no tiene una luz compartida carece de peso ontológico. Es una apariencia insignificante que ha perdido su conexión con el infinito. Dios, al ejecutar esta sentencia, está golpeando directamente la identidad falsa del hombre, separando con precisión el trigo de la cizaña en el campo de la mente. Este proceso de abatimiento es un acto de misericordia severa que nos obliga a soltar la viga del orgullo para descubrir que nuestra capa de poder externo no vale nada. Al contraerse el ego, el vacío resultante deja de ofrecer resistencia, permitiendo que el canal de la conciencia sea liberado. La caída de lo que creíamos grande es el requisito matemático para el nacimiento de la redención.
Solo abandonando el exceso del orgullo se puede abrazar la transparencia de la humildad, transformando finalmente nuestra mente en la verdadera Jerusalén interior. Versículo 3. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Entramos en el búnker del autoengaño. La soberbia, Sedón, evoca un hervor del ego que nubla el juicio. Edom habita en las hendiduras de su propio intelecto, creyendo que su dinero o ideología lo hacen inexpugnable. El código fuente utiliza la raíz NSHA, engaño, la misma de la serpiente en el Edén, un fraude que te eleva para que la caída sea definitiva. La peña, Sela, tiene el valor 130, igual que la escalera, Sulam, de Jacob. Son dos formas de buscar la altura. La escalera es humildad y conexión. La peña es aislamiento y rigidez. Edom lanza un reto. ¿Quién, me derribará? Irónicamente, Emei representa la inteligencia divina superior. Al preguntar, Edom está nombrando a su propio ejecutor. Versículo 4. Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Edom intenta refugiarse en el cielo. El águila, Nesher, representa aquí la frialdad intelectual que analiza la vida como un ajedrez, buscando una supuesta invulnerabilidad. Las estrellas y el cerebro, Moaj, comparten el valor 48. El nido entre las estrellas es en realidad una cárcel de lógica fría sin corazón. La trampa es matemática. Nido, Ken, suma 150, igual que caer, Nafal. En tu propia seguridad está codificada tu ruina. El peso de tu estatus te impide la verdadera elevación espiritual. La sentencia, dice Jehová, asociada a la letra Aleph, es una ley física. La verdad llena el vacío que el orgullo creó, provocando un descenso inevitable. Versículo 5. Si ladrones vinieran a ti o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? En el juicio contra la soberbia no queda ni el polvo. Un ladrón común tiene un límite, Dayam, pero la verdad no opera bajo el suficiente humano. Dayam, lo que basta. Y Dan, juicio, comparten el valor 54. Para el hombre es un límite, para la justicia divina es el punto de partida. El grito H, como, tiene el valor 31, igual que el nombre de Dios, El. Es una intervención directa de la fuente que silencia, Nidmeita, la falsa imagen de Edom. Su noche, Laila, es la inversión de la alabanza, Halel. La ingratitud que usó como capa ahora permite que su despojo sea total y sin testigos. Versículo 6. ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Es el fin del secreto. La palabra escudriñar, CHPS, implica un registro que desnuda el sistema. Esaú suma 376, igual que paz, Shalom. Edom secuestró su potencial de paz y lo ocultó bajo capas de ego. El juicio busca separar esa chispa de la cáscara de soberbia. Sus tesoros escondidos son rigor materializado, Geburá ploxmano, fuerza usada para apretar y controlar. Estos secretos ahora van a manar, Nibu, brotando a la superficie de forma incontenible bajo la presión de la verdad. Versículo 7. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. Edom sufre una implosión. El engaño es circular. Su autoengaño, dice 3, atrae ahora la traición externa. Los hombres de su paz usan su propio código de Esaú, 376, para destruirlo. Su pan, Lacmecha, suma 98, el número de las maldiciones de la ley. Su sustento estaba envenenado con manipulación. Ese pan se transforma en una úlcera o lazo, mazor, que lo enferma desde adentro. Edom tiene cerebro, Moaj, pero carece de tebuná, entendimiento interior,
lo que le impide ver la trampa que tiene bajo sus fundamentos. Versículo 8. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Es una amputación espiritual. Dios golpea el intelecto soberbio. La verdadera sabiduría, 73, está conectada con el yo seré, 21. Edom separó su inteligencia de la fuente del ser para usarla como control frío, volviéndola inexistente. A, B, D. Si al monte de Esaú le quitas el entendimiento, Tebuna. El resultado es Hazar, el extraño. El ego se vuelve un extraño para sí mismo en su propio reino. Versículo 9. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. La estructura física se desmorona cuando el intelecto se apaga. Los valientes de Temán sufren un quebrantamiento, chatú, estructural. El valor de Temán, 500, es el mismo que Pru Urebu, fructificad. Edom pervirtió la vida para la opresión, y ahora recibe el corte, Karet. Si al hombre, Ish, le quitas la conexión divina, Yod, lo que queda es puro fuego, Esh. Edom se convierte en un incendio de pasiones autodestructivas. Versículo 10. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El juicio es una respuesta legal a la ruptura de la fraternidad. La injuria, chamas, suma 108, conectada con la frecuencia del Gehinom o infierno. El agresor construye su propio castigo con sus actos. Jacob, 182, representa 7 veces el nombre divino, 7 Kesit Yuachaeeh. Al herirlo, Edom intentó fracturar la manifestación de Dios en la historia, provocando su desconexión total, Karet. Su gloria se convierte en vergüenza, Busha 307, que tiene el mismo peso que pleito, Riv. Se viste de su propia contienda. Versículo 11. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos. Es el pecado de la indiferencia activa. Estar delante, Mi Neged, otorga autoridad al invasor. Edom borró su identidad de hermano para ser un extraño. Las suertes, Goral 239, tienen el valor del hierro, Barcel 239, tratar lo sagrado con frialdad mecánica. El valor 207 conecta luz, or, secreto, ras, y extraño, zar. Edom transmutó su luz en extrañeza. Al unirse a la destrucción, cambió el amor, Ahaba 13, por la unidad criminal, Ahad 13. Versículo 12. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Inicia el decálogo de prohibiciones, 8 mandatos negativos que rompen incluso la ley sobrenatural del 8. El primer error es el voyerismo espiritual, altere, drenar la vitalidad del caído para inflarse. El día del infortunio, 276, es la suma del 1 al 23. La vida, 23, reducida a lo despreciado, 23. Engrandecer la boca, 437, pesa lo mismo que alma mala, nefesh ra'a. La jactancia es la firma de un alma en putrefacción. Versículo 13. ¿No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento? No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. La traición escala a la acción física. El quebranto, 8, suma 15, el valor de Ya. Al invadir la puerta del dolor, Edom profanó el portal donde reside Dios. La triple repetición, 15 Crecos 13,45, apunta al Adam. Fue un ataque a la dignidad humana esencial. Sus bienes, 56, tienen la frecuencia de las aves de rapiña. Ayitum 56, se convirtió en un carroñero espiritual. Versículo 14. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Es la cacería criminal en las encrucijadas, Haperek. El valor de la encrucijada, 385, es el de la Shehinah. Edom profanó el lugar donde la presencia divina guía al hombre.
Los sobrevivientes, 524, conectan con el Talmud Torah. Edom buscó silenciar la transmisión de la fe. Al cerrar, Sagar, su compasión, activó el cierre de las puertas del cielo para sí mismo. Parte 2. La exaltación de Israel. Versículo 15. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. En este punto del ciclo histórico, el servidor global de la conciencia llega a su capacidad máxima y debe ser reiniciado. Aquí opera el principio de Gemul, recompensa, cuya raíz tiene un peso numérico de 73, exactamente el mismo valor que la palabra sabiduría, Yohma. Esto nos revela que el juicio no es un acto de venganza, sino sabiduría aplicada. El sistema simplemente devuelve la frecuencia exacta que fue emitida. Lo que el ego de Edom lanzó al cosmos como un engaño ahora, aterriza en su propia cabeza. Es el fin de la impunidad. La realidad despeja los pensamientos oscuros para dar paso a un nuevo ciclo de claridad. Versículo 16. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán, y serán como si no hubieran sido. Beber en el santo monte representa la profanación de la conexión interior a través de rituales vacíos y filosofías de cizaña. El juicio se manifiesta como una embriaguez de error donde el adversario se ve obligado a consumir su propia falsedad. Al hacerlo, la clipa o cáscara externa se colapsa, revelando que el mal no tiene una existencia intrínseca. Es una desintoxicación espiritual. Cuando la ilusión del ego es obligada a alimentarse de su propia sombra, simplemente deja de ser, demostrando que fuera de la luz no hay sustancia real. Versículo 17. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve, y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Sión representa el estado de quietud mental donde el cielo toca la tierra. Para recuperar lo que el ego le había arrebatado mediante el engaño, Jacob debe primero quitarse la viga del orgullo de su propio ojo. Es fascinante notar que la palabra Sión y el nombre José comparten el mismo valor numérico, 156, revelando que la santidad del lugar y la fuerza del justo son una misma energía equilibrada. Al alcanzar esta frecuencia, el individuo deja de estar a la defensiva y reclama sus facultades mentales y emocionales, que antes estaban secuestradas por la cizaña del sistema. Versículo 18. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán. Ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Aquí la espada de la palabra se manifiesta en su máxima capacidad de discernimiento. Jacob actúa como el fuego de la verdad, mientras que José es la llama, Lehava. Esta llama posee un valor numérico de 42, el mismo número de letras del nombre divino utilizado en la creación, lo que indica que la destrucción del ego es, en realidad, una recreación del orden. Frente a esta frecuencia, el ego de Esaú es estopa, un elemento seco sin la sabiduría de la Torá. José, quien vendió su capa de comodidad externa para obtener el arma del espíritu, consume la ilusión de los pensamientos intrusos hasta que no queda rastro de ellos. Versículo 19. Y los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de la Cefela a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín, y los campos de Samaria, y Benjamín a Galaad. Este pasaje describe la reocupación total de nuestro sistema emocional y nervioso. No es una conquista política, sino la recuperación de las facultades del alma. El Negev, las zonas antes secas y áridas de nuestro ser, ahora domina las alturas del orgullo de Esaú. Cada territorio mencionado representa una victoria en la guerra por la conciencia. Los centros de energía y los hemisferios del cerebro vuelven a su diseño original, bajo el mando del Dios interior. Versículo 20. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad
poseerán las ciudades del Negev. La palabra Sefarad posee un peso de 340, un valor idéntico tanto a nombre Shem como al libro Sefer. Esto simboliza que quienes regresan del exilio más profundo no solo recuperan su identidad perdida, sino también su manual de instrucciones espiritual. Quien recupera su nombre, recupera su historia. Aquellos que mantuvieron su esencia divina en la oscuridad total del exilio son quienes tienen ahora el poder de hacer que el desierto de su propia mente florezca, nuevamente transformando el trauma en un jardín de conciencia. Versículo 21. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. La redención final es un salto cuántico colectivo. El uso de la palabra salvadores, en plural, indica que el éxito depende de un cuerpo místico de almas que han despertado. El juicio al monte de Esaú representa la unificación definitiva de los dos hemisferios del cerebro. Al decir que el reino, Hameluca, será de Dios, el código numérico de 100 revela una rectificación total de las 10 dimensiones del alma, 10 x 10. La dualidad desaparece, la mente deja de ser un canal dividido y se convierte en la Nueva Jerusalén, el estado de conciencia pura donde el reino se une con la corona en una unidad absoluta. Hasta aquí el análisis del único capítulo de Abdías, que como recordamos su valor 91 coincide con YHVH más Adonai y también coincide con la palabra Amén. Abdías es el Amén personificado. Él representa la unión de lo espiritual, YHVH, y lo físico, Adonai. Por eso él, que sirvió a un rey terrenal malvado, Edom, es el elegido para profetizar la caída de Edom, porque él demostró que se puede estar en la carcasa del sistema sin perder la esencia divina. Y dejo para cerrar con un versículo de Zacarías 14, versículo 9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Amén.